Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Vlog. Comenzamos. Pues bien mi familia bonita, como lo anticipé en el final del video anterior, el día de hoy presentaremos un relato personal. Algo que me tocó vivir cuando era adolescente y que está relacionado con un personaje que se ha convertido en una leyenda urbana en la ciudad de Monterrey, que tal vez ustedes conozcan porque hay mucha información de él en YouTube o en Internet, aunque por acá es poco lo que se llega a saber y a cómo van pasando las generaciones menos se llega a saber. ¿Por qué? Pues porque las historias se van perdiendo en el tiempo a menos de que las vayamos pasando de generación en generación, que fue lo que pasó conmigo. El día de hoy, un amigo en la distancia y el tiempo. Mi historia con Gregorio Alanís González, el famoso niño del violín. Espero que lo disfruten. Hasta mañana, ma, dijo el joven a su madre después de haber tenido un día cargado de actividad. Estudiar, hacer los deberes escolares, cobrar los recibos de ahorro bancario a los socios de aquel banco que por cierto ya no existe, del cual sus padres eran empleados y en el que colaboraba toda la familia. Estar con los amigos un rato y convivir en familia. que descanses. Le respondió su madre con cariño. El muchacho se dirigió a la habitación que compartía con 3 de sus hermanos y de la cual cada uno de ellos, en su espacio, creaba su propio mundo colocando los pósters de su interés particular, desde la cantante favorita, el grupo de pop de moda, o bien los monasterios más emblemáticos en el mundo construidos en lugares insólitos. Bueno, aquí voy de nuevo. Se dijo el muchacho preparándose para acostarse y disponerse a dormir. Nada más no hagas mucho ruido y no me resoples en la oreja, que es muy de tu gusto. Concluyó al tiempo en que apagaba la luz de la habitación. La noche, como ya era costumbre, transcurría de manera tranquila solo hasta las 3 de la mañana, hora en la que invariablemente Quique despertaba teniendo la certeza de que alguien caminaba dentro de su cuarto. No abría los ojos. Su atención siempre expectante se concentraba en percibir todas las sensaciones a las que aquel repetido momento lo exponía. Mis hermanos no pueden ser. Escucho sus suaves ronquidos. Se decía tratando de resolver el enigma. ¿Que se haya metido algún maleante? Se preguntaba. No, no creo. Aunque la puerta al patio se queda abierta las noches calurosas de verano, tendría que cruzar los patios de todos los vecinos. Sería mucho lío. Determinaba con seguridad. Sin embargo, así como de pronto irrumpía tranquila y mesurada, aquella sensación desaparecía sin más. Tengo que armarme de valor, abrir los ojos, darme la vuelta y descubrir de qué se trata todo esto. Se retaba noche a noche, pues la intriga crecía y al paso del tiempo aquello ya resultaba un tanto molesto. Ya me voy a acostar, estoy muy cansado, anunció el chaval recorriendo el camino hacia su cuarto de nueva cuenta una noche. Descansa, mijo, Respondieron amorosamente sus padres. Ahora sí, ya no hay vuelta atrás. Se decía mientras descendía la cama y se acomodaba para dormir. Lo veo porque lo veo. Dejando a oscuras la habitación como cotidianamente lo hacía, al ser el primero en irse a descansar. Las horas de la noche pasaban y los jóvenes dentro de la habitación dormían plácidamente, pero como tal cita programada, esa sensación que justo a las 3 de la mañana se hacía presente, despertó al chico que resuelto entreabrió sus ojos tratando de visualizar aquello que lo inquietaba. Entre la penumbra y espesura de la noche, logró ver la silueta de un hombre joven, muy joven, tal vez la de un adolescente que, caminando tranquilo pero decidido por el cuarto,
sosteniendo algo entre sus manos, deambulaba de un lado a otro. La poca luz y la somnolencia no le permitieron distinguir lo que era. Este fantasma pasó de nuevo al lado de su cama, se detuvo, se quedó viéndolo un rato acercando su cara como quien tratara de reconocer a alguien. Quique contenía la respiración tratando de no hacer evidente el no estar dormido, pero después de un rato, la figura avanzó hacia una zona de la pared donde alguna vez hubo una puerta, que por algún motivo tiempo atrás fue cancelada, obstruyendo el acceso hacia otro lugar, dejando en claro el hecho de que aquella casa había sido más grande. La silueta atravesó el muro y se desvaneció. Mamá, A manera de saludo matutino, el muchacho se acercó decidido a investigar. ¿quién vivió antes en esta casa? Preguntó con tono casual, pero resuelto. En esta casa vivía doña Manuelita, mijo. Contestó la jefecita de la familia, sin dejar de ejercer las faenas propias de la cocina. ¿Por qué la pregunta? Curiosidad. Contestó sin dar mucha importancia. ¿Y se murió aquí? Agregó. No, mijo. Ella se regresó a vivir a Monterrey cuando por segunda vez enviudó. Ampliando la información, le dijo. El que murió aquí fue su hijo, pero, eso fue hace muchísimo tiempo. ¿Y tú conociste a su hijo? Volvió a preguntar. No, mi hijo. Dijo algo divertida. Ese niño era 2 años mayor que tu abuelo. Si acaso, él fue quien lo conoció. Pero no lo puedo afirmar. Ese niño murió cuando tenía 12 o 13 años. ¿Y cómo es entonces que sabes de él? Intrigado, se apresuró a cuestionar. Ya estando grandes nos veníamos de la loma a platicar con doña Manuelita, justo aquí en esta, que era su casa. Animada por el buen recuerdo, Juanita se dispuso a platicar con más detalle. ¿Un cafecito para platicar mejor? Le ofreció al muchacho, que de inmediato aceptó. Ya acomodados en la mesa del comedor, aquella conversación tomó mayor forma. A ella le gustaba platicar de su hijo. Fue el único que tuvo y estando aún chiquito se le murió. Dicen que tocaba el violín como los mismos ángeles. Mientras su madre platicaba las anécdotas vividas, el muchacho ataba la información y deducía posibilidades. Entonces, seguramente lo que trae en las manos es el violín que tocaba. Pensaba intrigado cuando de pronto interrumpió. A mí se me está apareciendo por las noches ese niño. La declaración dejó sin habla a la mujer, que de pronto, y ante la confesión, se quedó en silencio. ¿Cómo es eso, mijo? Y contrario al pronóstico de poner en duda lo dicho, se acercó y casi en un susurro preguntó. ¿Y qué hace? ¿Y se desaparece? ¿O por dónde se va? Preguntó con un inusual interés que a su hijo le llamó la atención. Camina por un lado de la cama lentamente y se desaparece por la puerta emparedada. Respondió sin dificultad. Lo siento ahí, presente. Alcanzo a escuchar lo que podría ser el eco de su respiración, pesada, gruesa y con dificultad. Doña Manuelita nos decía que en donde se encontraba la pintura de su hijo había dejado mucho dinero y que sería para aquel que lo encontrara. Profundizó Juanita en su relato. A mí me gustaba mucho esta casa, pero ni quién pensara que algún día iba a vivir en ella y que sería mía. Pues la cosa está bien rara, ma. A mí no me da miedo que se me aparezca o que ande por el cuarto. Lo que me intriga es, ¿por qué no está descansando en paz? Solo Dios, mijo, solo Dios. Denotando tristeza en sus palabras. Los años siguieron su curso y el joven muchacho siguió con su crecimiento, mientras que aquel tema se fue quedando en el olvido. De hecho, ya quedaba en el pasado que el arriesgado joven, sin autorización, se había atrevido a levantar un mosaico del piso de ese cuarto y excavar hasta donde su brazo alcanzara para ver si daba con algún dinero, sin éxito alguno. Con los años, las visitas del adolescente aparecido se iban haciendo cada vez más esporádicas hasta que nunca más volvió.
Se dice que solo a temprana edad los seres humanos pasan por esa etapa sensitiva que les permite ver y oír lo que los demás no pueden. Por eso sus hermanos no se percataban de dichas apariciones. Llegado el momento, el chamaco se hizo adulto y todo quedó en el pasado. Ya viviendo lo cotidiano de la vida, este hombre inició su vida independiente, dejando la casa paterna y con ello toda aquella vida bajo el amparo de sus padres. Muchos años pasaron para quien formó su propia familia, trabajó arduamente y consolidó su propio patrimonio al lado de su compañera de vida. Sin embargo, él quería más y maduró una gran inquietud arrastrada desde muy temprana edad. Crear y contar historias que pudieran atrapar a la gente, difundiendo lo bello y mágico del pueblo que lo vio crecer. Y así, buscando historias de suspenso, se sumergió en su computadora y se dispuso a investigar sobre aspectos paranormales acontecidos en su pueblo y de los cuales se tuviera registro. Leyendas de Santiago, Nuevo León, escribió en el buscador. Bah, nada, sencillamente nada, se dijo molesto ante los continuos fracasos en su indagación. ¿Por qué me mandas a páginas de YouTube si no quiero ver videos? Se decía ya un tanto harto de la situación. Para este momento, Enrique ya ni remotamente recordaba lo vivido en su adolescencia. No obstante, el título de cierto canal atrapó su atención. El niño del violín. Se leía como título en aquella página. ¿Y esto qué tiene que ver con mi búsqueda? Malhumorado se decía dispuesto ya a salir del enlace. De pronto, un extraño presentimiento lo contuvo, como si alguien le dijera algo muy bajito en el oído y lo invitara a indagar. Bueno, veamos de qué se trata esto. Durante el transcurso del video, la maraña en su cabeza empezó a desenredarse. ¡Ja! Ya tengo una historia, se dijo ante la potente motivación. Nacido en el cercado Santiago, Nuevo León, se enuncia en la información que se presenta. Sepultado en Monterrey, en un panteón importante porque el estatus económico de sus padres era muy alto. Que se ha convertido en una leyenda urbana porque se dice que por las noches sale de su tumba y toca el violín. El intrépido investigador puso toda su atención a lo descrito en aquel video y se concentró en documentarse lo mejor posible para poder escribir la historia de este personaje nacido en estas tierras. Tras varias búsquedas fallidas, dio con un libro sobre la historia de la música en Santiago, Nuevo León, escrito por el cronista de la ciudad. Bueno, no es mucho, pero algo es algo. Consintiendo que se trataba de pura información básica que solo le permitiría estructurar las primeras ideas de lo que en un futuro llamaría El Cronista, del cual se desprendería un primer capítulo dedicado precisamente a Gregorio Alanís González, el niño del violín. Posterior a ello, se reunió con sus asociados para hablar del proyecto. La historia daría inicio con los acordes de un violín, les dijo a sus compañeros. La primera toma de El Cronista se realizará desde la fachada de la casa donde vivía. Claro que primero hay que averiguar cuál fue su domicilio y localizar a personas que puedan llegar a saber algo de él o de sus papás. Bueno, ¿y se tiene el dato de quiénes fueron sus padres?, preguntó uno de sus compinches. Sí, claro. Su mamá se llamaba Manuela González. Entonces se detuvo abriendo los ojos de manera exagerada, como cuando recibes una gran sorpresa. ¿Y su papá, Ramón? En un segundo los recuerdos en su mente se desbloquearon, quedando al descubierto. Todo regresó al instante, como granizada. Cada memoria, cada anécdota, cada noche de visita golpeó en seco su cabeza. Dios santo, dijo asustado de lo que se estaba develando. ¿Qué pasa?, anticipó uno de ellos. Yo conozco a este niño. ¿Cómo dices eso?, se apresuró a increpar el segundo. ¿A qué te refieres?, insistió el primero.
Déjenme checar algo y les aviso para que nos volvamos a reunir y ya les tendré más información. El hombre despidió a sus compañeros y sin perder tiempo se dirigió a casa de sus padres. Hola, Lalo. Saludó a su padre a como estaba acostumbrado a hacerlo. Oye, Le dijo. fíjate que di con una historia sobre algo que pasó en este pueblo. Poco a poco el hijo fue poniendo en antecedente a su progenitor sin revelarle datos precisos. Don Gerardo, quien usaba una gorrita vasca, agudizaba su vista bajo sus grandes lentes de aumento conforme la historia avanzaba. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Preguntó. Sí, respondió el padre sin titubear. Estás hablando del hijo de doña Manuelita. Pero además agregó, ese niño vivió aquí. Bueno, aquí no, porque esta parte de la casa la construyó doña Manuelita ya que su hijo había muerto. Pero le dio los mismos acabados para que no se notara que era una pega. Sin embargo, Lalo sin reparo señaló hacia el cuarto que el de chamacos les había asignado a los varones de la familia. Pero de ahí para allá sí, porque esa sí es parte de la casa original. Pero además agregó, todo lo que llegamos a saber de ese niño lo supimos por nuestros padres. Ellos decían que había fallecido de tuberculosis, pero que la verdad nunca se supo con certeza. Como transportado en tiempo y distancia, el cada vez más asombrado hombre se levantó del asiento en el que se había acomodado. Caminó lentamente al cuarto que alguna vez fue su habitación. Ya adentro respiró profundamente y después de exhalar, dijo en voz baja. Hola, Gregorio. No hace falta que me presente porque tú y yo ya nos conocemos y hoy nos volvemos a encontrar. Yo ya de viejo y tú aún como niño. Me olvidé de ti. Los años se encargaron de ir encajonando todo lo vivido. Sé que sigues por aquí con tu violín en mano porque esta, en otro tiempo, fue tu casa y aquí te sientes seguro. Días después, Enrique lo visitó en el panteón y se percató de algo increíble y tranquilizante. Hey, amigo, Le dijo tratando de no ser evidente. no tienes por qué estar triste. Tus padres, doña Manuelita, la madre que tanto te quiso, y tu amado padre, don Ramón, descansan a tu lado. No has estado solo, amigo. Los años han seguido pasando, pero hoy es diferente, porque cuando alguien quiere hablar mal de su amigo o exhibirlo como un espectro infernal, sin dudarlo sale a su defensa y lo describe como su buen amigo. Amigo, sí, amigo en el tiempo y en la distancia. Pues bien, mi familia bonita, así fue. Esta es la historia personal más cercana con un evento paranormal en mi vida. Sé la historia de este muchacho porque mi madre y mi padre en diferentes tiempos me la contaron. Antes, mucho antes de saber que existía una leyenda urbana a través de él. Me la contaron porque yo les comenté, yo les transmití que estaba teniendo estas visitaciones mientras dormíamos mis hermanos y yo en aquella recámara, en aquel cuarto perteneciente a la casa donde este muchacho vivió. Y mi familia sigue viviendo ahí. Sí, imagínense ustedes qué tan fuerte fue cuando de pronto tú tienes bloqueado ya un recuerdo y por una palabra, una imagen, regresa todo de golpe y porrazo a tu mente y te das cuenta de que en este caso, como yo se lo digo a Gregorio, tú me volviste a buscar a mí, tú me volviste a encontrar.
y por eso le digo mi amigo en la distancia y en el tiempo. ¿Sí? Y más que un evento de terror, pues creo que esta historia tiene mucho corazón, el corazón de un joven que desafortunadamente perdió la vida hace muchos años, más o menos por 1908 aproximadamente, y que pues dejó un legado que está incluso en la historia de la música de Santiago Nuevo León como el niño virtuoso del violín. Cosas de la vida. La próxima semana vamos a tener una historia que también va en relación a esta casa y yo le llamo el cuarto maldito. Ya verán ustedes por qué. A Dios gracias, ese cuarto ya no forma parte de la casa donde vivimos y que sigue viviendo mi familia. No me queda más que despedirme e invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima.